Pues no, no es así. En el Concilio de Elvira, en el siglo III, es cuando se determinó que los clérigos tenían que ser célibes. Conviene recordar que muy a menudo los concilios lo que hacen es ratificar cuestiones que no se han cumplido bien, o que ha habido infidelidades, o que ha habido un relajamiento generalizado de las costumbres, como es el caso del celibato en los clérigos. Recordemos además que estamos hablando ya de la época medieval. Recuerda que se considera que la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el descubrimiento de América, que estamos hablando de 1492, siglo XV. Por lo tanto, no olvidemos que no existía para la Iglesia del siglo III, del siglo IV, las Américas, o incluso algunas partes de Asia, muchas cosas no se conocían tampoco, y de África, pues probablemente lo que es el norte de África, pero poco más. Entonces, ¿por qué es importante entender este contexto histórico? Porque hay un relajo, como he dicho antes, en el inicio de la Edad Media. Después de la caída del Imperio Romano empiezan un tiempo de crisis, es lo que llamamos un cambio de época. No hemos de olvidar, ahora estamos viviendo un cambio de época. El Papa Francisco lo dijo, me parece muy acertadamente, dijo, no es una época de cambios, sino que es un cambio de época. Y los cambios de época suelen ser muy turbulentos y suele haber muchos problemas, muchas dificultades. Prueba de ello es que, como he dicho antes, el clero, no sé si lo he dicho antes o no, pero si no lo digo ahora, el clero en aquel momento también vivía un relajamiento moral, un relajamiento de las costumbres, era muy ignorante, no tenía apenas formación. No hay que olvidar que en la Edad Media, en Europa, mucha gente no sabía leer ni escribir. No existían las escuelas como hoy en día existen, no existía la imprenta, con lo cual tampoco la gente leía como se lee hoy, que cualquiera puede tener un libro en su casa, sino que eran los eruditos y era la gente que más o menos tenía la suerte de poderse formar bien, los que tenían esa educación mínima, básica. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacen estos concilios de Letrán es ratificar la convicción de la Iglesia de la necesidad del celibato en los clérigos, ante los abusos y el relajo que estaban viviendo varios clérigos o muchos clérigos de la época. No solamente en cuestión de celibato, existía la simonía, donde se compraban los cargos eclesiásticos, por ejemplo, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Por eso llamamos a esas épocas de la Edad Media los siglos oscuros, ¿no? Siglos oscuros. Que demuestran, por otra parte, que la Iglesia está llevada por el Espíritu Santo, porque si no nos la hemos cargado ni nosotros con nuestros errores,